Si la mirada es el reflejo del alma, entonces debe haber un chingo de miradas, como por ejemplo la del miedo, el asco, el odio, o está también la mirada que te queda después de jugar en el Atlético de Madrid. Y es que hay una frase que seguramente Julián Álvarez jamás imaginó que tendría que escuchar después de ganar la Premier League, la FA Cup, la Libertadores, la Champions, la Copa del Mundo y luego de convertirse en uno de los delanteros más cotizados del planeta. La frase de: mira, hijo de tu madre, ¿te quedas en el Atlético de Madrid o te Porque resulta que Julián, después de pasar años intentando ser el protagonista de un equipo top, parecía que finalmente encontró un lugar donde sí iba a ser la estrella. Y sí lo es, a ver, no porque de entre todas las figuras él sea el que más destaque, sino porque es el único bueno en un equipo de mancos. Por lo que luego de 2 años con los colchoneros y habiendo levantado la misma cantidad de títulos, equivalente a la cantidad de veces que he cogido este año, o sea, 0, Julián parece haberse dado cuenta de su error, por lo que este verano buscaba salir del Atleti. ¿A dónde? Pues ni más ni menos que al FC Barcelona. Sin embargo, Julián nunca se imaginó que firmar con los del Cholo era como aceptarle una salida a Jeffrey Dahmer. Ya nunca ibas a poder salir de ahí. Y es que el Atleti se puso pesado y le dijo a la araña que si quería irse a otro club, este debía pagar su cláusula de 500 melones, quedándose con un jugador que ya no quiere estar contigo, pero que obligaste a quedarse, a pesar de que tu propia afición lo odie. Pero entonces, ¿quién tiene la culpa de todo esto? ¿Julián? ¿El Atlético? ¿La jugada que intentó Florentino Pérez? ¿El Barça? Bueno, vamos a averiguarlo. Pero para conocer el trasfondo de esta historia debemos regresar al 2022, cuando un joven Julián salía de River Plate convertido en una leyenda, habiendo ganado a su muy corta edad la Copa Libertadores, la Recopa Sudamericana, la Copa, Supercopa y Liga Argentina, así como el Trofeo de Campeones. A la burger, imagínense este güey ganando todo bien joven y Harry Kane ganando su primer título hasta los 31 años, por lo que el argentino estaba frotándose los dedos seguramente, imaginando las million maravillas que haría a las órdenes de Don Josep Guardiola y los Citizens, en uno de los proyectos más poderosos que existían en el planeta. Pero no contaba con que tendría un gran problema, un problema de casi 2 metros de alto y con el cabello de Paris Hilton hasta hace una semana. Un problema de 3 palabras: Erling Braut Haaland. Y a ver, Julián es muy bueno, es la verdad. De hecho, durante sus 2 temporadas con los Sky Blues disputó más de 100 partidos, marcó 36 goles y ganó 6 títulos importantes, incluyendo el histórico triplete de 2023. Pero había un pequeño detalle: cuando llegaba el momento de decidir quién iba a ser el 9 titular, Guardiola normalmente tenía que elegir entre el argentino o el noruego, y bueno, no tengo que decirles por quién se decidía. Y es justo ahí donde comenzó a aparecer una contradicción muy interesante, porque Julián ya no era un proyecto de futbolista, él ya era una realidad. Vaya, había ganado la Copa del Mundo, la Champions League, la Premier, ya había demostrado que podía jugar en el máximo nivel y sobre todo ya estaba siendo titular con su país. Entonces perfectamente podría preguntarse: pará, loco, pero si yo soy titular con la selección campeona del mundo, ¿por qué tengo que seguir siendo el segundo plato en el club donde laburo? Mejor voy a digitarme en redes con un mexichango, a presumirle mis trofeos a pesar de que mi país está muriendo de hambre en la pobreza. Sí, eso voy a hacer. De hecho, el propio Guardiola reconoció que Julián posiblemente consideraba que debía jugar más, por lo que más pronto que tarde la araña expresó públicamente que quería un nuevo reto. Y Julián terminó tomando una decisión perfectamente entendible en ese momento. Si en el City no podía ser el protagonista absoluto, entonces buscaría otro sitio donde sí pudiera hacerlo. Fue en ese momento que apareció el patético de Madrid, un club enorme, histórico, competitivo y... El Atlético, un club enorme. Hija de la chingada, a ver, no. Ok, ya. Un club dirigido por Diego Pablo Simeone, que acababa de pagar una auténtica fortuna por el argentino. 75 millones de euros fijos más otros 20 en variables. Oigan, si hablamos del mismo club que todos los años llora de que no tiene dinero y que el Barça y Madrid solo le ganan porque ellos sí tienen dinero, ¿no? Qué cosas. Bueno, y en una operación que podía llegar hasta los 95 millones, Julián terminó llegando
llegando al Atlético con una idea bastante clara: dejar atrás la sombra de Haaland, tener más protagonismo y convertirse en la referencia ofensiva de un equipo que pudiera competir por títulos. Spoiler, no gana ni madres, aunque hasta cierto punto tenía todo el sentido del mundo. Si en Manchester había sido el acompañante de una superestrella, en Madrid quería convertirse él en la superestrella, dejando un equipo donde había una figura por encima de él para convertirse en el hombre alrededor del cual se construyera el nuevo proyecto. El problema es que Julián terminó siendo un Neymar, porque el brasileño en su momento también se fue del Barcelona al PSG pensando que finalmente sería el rey absoluto del proyecto, y aunque acabó encontrándose con otro monstruo llamado Kylian Mbappé, por lo menos se volvió multimillonario. Julián sin embargo se fue del City al Atleti pensando que finalmente sería la gran estrella, y acabó descubriendo que en el Atlético no había necesariamente un Haaland o un Mbappé que le quitara el puesto, pero sí había una cosa todavía más complicada: un equipo que no estaba consiguiendo acercarse a los títulos que él quería ganar. Y aquí es donde aparece el primer gran chiste de esta historia. Julián Álvarez salió del City buscando dejar de ser la segunda opción y terminó llegando al Atlético para descubrir que quizá no había arreglado el problema, solo había cambiado un problema por otro. Y aún así la araña no se decepcionó, entrenó, se preparó y se mentalizó. Él realmente quería jugar en el Atlético de Madrid, pero después de un tiempo comenzó a sentir que había fichado por el club equivocado si lo que quería era ganar títulos. ¿Tú crees? Y ahí sí la araña empezó a querer escapar de su propia red, porque durante sus 2 temporadas en el Wanda Metropolitano, Julián sí resolvió. A ver, no estamos hablando de un jugador que haya fracasado rotundamente. De hecho, llegó a marcar 49 goles en 106 partidos. El problema es que la sensación del proyecto comenzó a alejarse de lo que él probablemente esperaba cuando abandonó Manchester. El Atlético no consiguió convertirse en esa máquina trituradora de títulos que él imaginaba, y después de haberlo ganado prácticamente todo con el River, con el City, con la Argentina, Julián, al igual que ese papá que ya no siente que su esposa le haga caso y empieza a ver a su secretaria, Julián también comenzó a mirar hacia otro lado. Una chica de España, una de franjas azules y rojas, una llamada FC Barcelona. Y es aquí donde comienza un verdadero incendio, porque Julián no solamente quería al Barça, el Barça también quería a Julián, y durante toda la temporada pasada se dedicaron a coquetear como chamacos calenturientos en la prepa. El argentino soñaba con vestir de culé y el Barça soñaba con darle comida y dinero a otro argentino necesitado. El destino parecía escrito. Esto hasta que entró un tercero en discordia, uno que hasta ese momento no tenía nada que ver en la historia: el Führer del fútbol, el jefe de jefes de la redonda, Florentino Pérez, que más sorpresivo que ese pedorrón con premio que se te quiere salir en el momento más inoportuno, de la nada llegó y dijo que ofrecía 150 melones por la araña, y un Atlético sorprendido pero enojado le dijo que se metiera sus 150 por el músculo que prefiriera. Pero este hecho hizo que todos se preguntaran por qué un equipo al que ya no le caben más delanteros ficharía a Julián. No tiene sentido, y fue en ese entonces que recordamos el actuar del maquiavélico tío Floren. Ese cabrón juega al ajedrez en 3 dimensiones, por lo que las teorías comenzaron a apuntar a que este fue un plan para subirle el precio a Julián, pues el Barça estaba considerando pagar solo entre 60 y 90 millones por la araña, pero el Madrid, al ofrecer 150, fijaría un techo en el precio, haciendo que el Barcelona tuviera que poner poco más de 50 millones extra de lo que tenía planeado si quería al jugador, por lo que la idea de Florentines jamás fue fichar a Julián, sino inflar su precio. Ahora, ya sé que esto suena muy loco, pero espera a ver cómo está terminando esta historia. Y es que luego de la oferta fantasma del Madrid, ya durante el Mundial 2026, después del partido contra Austria, Julián confirmó públicamente que había hablado con el Atlético y consideraba que lo mejor para todos era una transferencia, porque quería cumplir su sueño. No dijo literal quiero irme al Barcelona, probablemente porque sabía lo que se le vendría encima, pero todo el mundo entendió perfectamente de qué estaba hablando. Y mientras Argentina avanzaba en el Mundial, el Atlético empezaba a preparar las barricadas. El Barcelona
Julián entonces hizo lo que el Barcelona hace cuando ve a un jugador que quiere. Empezó a hacer cuentas con dinero que probablemente todavía no tenía. Pero esta vez sí hubo una oferta concreta, los 100 millones de euros que se habían rumoreado desde el principio. Su presidente Joan Laporta confirmó públicamente que existía una propuesta por el astro argentino, pero aquí es donde el Atlético le respondió: pero qué gran barriga, señor ofensa. O sea que el Atlético pensó que era una ofensa un precio tan bajo por alguien como Julián. ¿Y cómo la ven? Que habían recibido hace apenas unos meses una oferta 50 millones más alta. Así que si querían fichar a Julián, tenían que ofrecer 150 o más de los ofrecidos por el tío Floren. ¡Ay, mi madre, el mago Floren! El truco parecía haber surtido efectos hasta este momento. Pero lo más duro llegó al iniciar la temporada, pues tanto la directiva como los compañeros y el propio Cholo recriminaron la conducta de Julián por negarse a cumplir su compromiso con el Atlético de Madrid. Julián parecía recular, entrenaba con el equipo, era convocado al primer partido liguero de la temporada y entonces una soberana pitada más fuerte que brazo de albañil, chiflidos, insultos, porras y un sinfín de descalificaciones le gritó la grada del Wanda Metropolitana a su propio jugador. Esto por querer irse, y es justo aquí donde la historia se divide dependiendo de a quién le preguntes. Por un lado están quienes ponen a Julián como la pobre víctima del Atlético de Madrid que no quiere dejarlo cumplir su sueño. Sin embargo, está también la otra parte que afirma que ya es tiempo de que los jugadores se hagan responsables de lo que firman. A ver, cuando Julián Álvarez firmó su contrato con el Atlético aquel 12 de agosto de 2024, se comprometió en un acto contractual de validez jurídica a jugar por 6 temporadas con el conjunto rojiblanco, es decir, hasta el 30 de junio del 2030. Esto a cambio de recibir una prestación económica de 12.5 millones de euros al año. El Atlético no le está pidiendo que en vez de 6 temporadas se quede 7 u 8. El Atlético no le está pidiendo que en vez de pagarle 12 millones acepte que le paguen 3 o 4 nada más. El Atlético ni siquiera le está diciendo que ya no va a jugar o que ya no va a ser titular. Lo único que le está pidiendo es que honre su palabra. Y no me crean a mí, créanle a nuestro experto jurídico. Ahora, es verdad que en materia de fútbol los contratos se rompen con más facilidad que el matrimonio de mis papás. Es común que los jugadores quieran ir a un club con mejores aspiraciones y es un acto válido que los clubes creen un ambiente armónico para facilitar una operación que sea conveniente para todas las partes. Sin embargo, repito, el Atlético, ¿por qué querría vender a un jugador que le costó 95 millones de euros a un equipo con el que compite directamente por la Liga, por la Copa y que hasta podría enfrentarse en la Champions, como lo es el Barcelona, un rival directo de los colchoneros? Por lo que, si nos preguntan a nosotros, hay algo de responsabilidad en todas las partes, pero el menos responsable de esta crisis es sin duda el Atlético de Madrid. Ahora, reportes de último momento y hasta el instante de grabar este video afirman que la tremenda pitadísima a Julián por parte de su propia afición habrían convencido al Atleti de vender al jugador, pues será desgastante para el equipo el seguir con este drama toda la temporada. Pero lo que sí parece ser un hecho es que si lo dejan ir, será por 150 melones o más y no a un equipo que compita directamente contra ellos, razón por la que diversos medios han empezado a vincular a la araña con la Premier League, puntualmente con clubes como el Arsenal o Chelsea. ¿A dónde irá a jugar la araña la siguiente temporada o esta misma? ¿Se quedará finalmente en el Atlético de Madrid? Bueno, estamos por averiguarlo, porque en este digno episodio de La Rosa de Guadalupe todo puede pasar y por supuesto ahí estaremos para contártelo. Pero mientras, déjanos en los comentarios qué es lo que opinas. ¿Eres Team Julián o Team Atlético? ¿Dónde crees que acabará la araña? Déjanoslo por favor en los comentarios, nos dará mucho gusto leerte y contestarte. No te olvides de darle like, suscríbete y comparte para poder seguir llevándote cada vez más contenido sobre el deporte más hermoso del mundo. ¡Chao!